Muy buenas noches. Soy alumno de la Universidad Nacional de San Agustín, UNSA. Soy de la Facultad de Administración. Bueno, en este día les voy a tocar el tema, el impacto económico de los MIPES ante la COVID-19. Bueno, mi docente es Darwin Augusto Moscoso Montaya y mi persona, Elmer Martín Tamo Flores. Bueno, consiguiendo. El tema presenta tres índices. Uno, la introducción, nudo cuerpo y las conclusiones. Bueno, siguiendo. Ahora les voy a explicar sobre el tema de cómo ha afectado a las empresas MIPES ante la COVID-19. Bueno, las dificultades económicas causadas por la pandemia del coronavirus ha causado un daño inmenso en la economía global. ¿Qué pasó? Es que el gobierno se dedicó primero a la pandemia y se olvidó de las empresas. Consiguiendo, ha afectado el bienestar de las empresas. Ante este contexto, los gobiernos buscan apoyar a los pymes, no a los MIPES. Bueno, para situarnos en este contexto que acompañe al ensayo y a la situación, podríamos explicar que en el año 2015, el INEI de estudio realizado por el Perú indicaba que en el año 2018 el total de empresas era de 24,000 y de que este total, el 95% son microempresas. Eso equivale a que entonces tan solo el 5% restante vendría a ser parte de la mediana empresa o gran empresa. Otro resultado del INEI nos habla o nos indica que todo este valor de la producción fue un valor agregado que genera en un año siguiente. En el Perú, cerca del 80% viene en el sector formal, lo cual nos muestra la gran magnitud del problema y qué tan perjudicial significa en nuestra sociedad. Bueno, dentro de este contexto, seguimos. Hay algo muy notable que debe ser analizado deterioradamente. Y es que del sector formal que genera empleo, el 28%, como lo indica, fue la fuerza laboral. Mientras que la mayoría en el sector informal tiene una fuerza laboral del 72%. Esto es improductividad de parte del sector informal. Es muy superior. Bueno, partiendo del tema, ahora nos da a entender mejor o de mejor manera cómo un sector muy sobrecargado fue perjudicado ante la COVID-19. Bueno, siguiendo. Ahora les hablo sobre el nudo y el cuerpo. Empezamos mostrando el problema de la informalidad laboral de las empresas MIPES, que en el antecedente, antes de ser perjudicadas por la COVID-19, la pandemia del COVID-19, a quien ha golpeado más en los sectores menores ingresos de la sociedad peruana, y dentro de eso, a quien más ha golpeado es a la pequeña y microempresa. Consiguiendo, la ayuda del gobierno no apoyó tanto al lado fiscal como es los ministerios de Economía y Finanzas, como por otro lado el financiamiento monetario del Banco Central de Reservas no ha llegado eficientemente a auxiliar a estos dos sectores en el micro y pequeña empresa. Habiendo dicho esto, pasaremos a la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Por qué la pandemia del COVID-19 ha dado tanto daño en el Perú o ha sido tanto daño en el Perú? Lamentablemente, las cifras internacionales hechas por instituciones mundiales nos colocan en el primer puesto de la caída de la economía. Esto se debe a que el gobierno se dedicó solo a la pandemia. No se dedicó que iba a haber un ataque o un daño a las empresas, porque fue unas empresas globales. Bueno, siguiendo, la pandemia del COVID-19 provocó
que el sector productivo tome precauciones sanitarias, no económicas, para defenderse y parar los efectos de la COVID-19. Bueno, es por eso que en el Perú se tomaron 3 medidas. Uno, el distanciamiento social, cuarentena y cierre de fronteras. En el distanciamiento social se dio para que no se prolongue más contagios. Ahora, en la cuarentena hubo cuarentena, bastante cuarentena para que la gente no tenga contacto y así pueda traer esta enfermedad a su hogar. Ahora, cierre de fronteras. Se cerraron fronteras para que no ingrese más personas a nuestra patria. Y así se prolongue y se aumente más este virus. Y es por eso que el gobierno no pensó en que al momento de cerrar fronteras perjudicaría a las empresas. Es por eso que ahora nos tienen fichados en la cifra que somos el país que hemos decaído mayormente en la economía y somos el primer puesto en decaimiento económico. Ahora, según el INEGI, en el trimestre de abril, mayo y junio, se perdieron 6,77 mil puestos de trabajo a nivel nacional, de un total prepandemia de 17,5 millones de peruanos, donde se cayó más fue en el sector de servicios. Esto se va a que en el sector de comercio, el 1,7 de millones de personas, el 6,700 mil de puestos perdidos, 4,000 fueron de microempresas, que son los MIPES. Bueno, como les hablé, el nudo es que esto ha afectado demasiado a las empresas. Y es por eso que en base a lo que les estamos planteando de nuestro ensayo, mi persona se siente audaz y un poco confuso porque el gobierno no planteó un buen proyecto, un buen planteamiento ante este mandato que dijo se cierra fronteras y perjudicó como son a las empresas, perjudicó a medianas y pequeñas empresas. Bueno, para concluir, como conclusión mencionaré que todo este daño que ha recibido la economía, y en este caso los MIPES, no fue otra cosa que el desinterés e indiferencia del gobierno. Es en el sentido que al centrar su política en el sector de salud, no se tuvo un surgimiento del sector productivo, lo cual generó gran decaimiento de nuestra economía, Bueno, otro punto sería que sumando a este desinterés del Estado, el gran porcentaje de informalidad fue el factor que más fue impactado, que fue la economía. Ahora, mi última conclusión y finalizo. El Perú tiene un porcentaje demasiado en crecimiento económico, político y social. Las empresas se basaron que en esta pandemia fueron afectados personas que trabajaban o personal que trabajaban dentro y no tenían recursos para solventar sus bienestares en su hogar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi ensayo. Gracias.